Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre el papel que tienen las defensoras de derechos humanos en la protección de los derechos. Vamos a hablar sobre la situación actual en México y en la región y, bueno, qué han dicho las instancias internacionales, cuál es la protección que se les debe dar por parte del Estado. Para eso tengo el gusto de presentar, en primer lugar, a Leire Laza Fernández, quien es feminista y coordinadora del programa de protección temporal a defensoras y defensoras de derechos humanos, licenciada en Derecho. Hace parte del equipo de incidencia y participación social de SEAR Euskadi, que es una organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas, apátridas y migrantes. Denuncian las causas estructurales de las violencias que generan persecución, amenazas y desplazamientos forzados de población y reivindican el derecho de asilo como mecanismo de protección internacional, así como herramientas de protección temporal para personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo. Bienvenida, Leire. En segundo Muchas lugar, gracias. a ti. En segundo lugar, presento a Marucia López, codirectora de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, integrante de la Red Nacional de Defensoras de México. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se formó en 2010. Es un espacio necesario para la articulación de un número significativo de defensoras de derechos humanos de distintos estados del país para hacer frente a la violencia de que son objeto las mujeres defensoras por su labor y condición de género. Bienvenida, Marucia. Muchas gracias. Y finalmente presento a Marion Mondain, oficial de Derechos Humanos en el área de Espacio Democrático en la ONU Derechos Humanos. Trabajó para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asistiendo a 3 relatores especiales de las Naciones Unidas. El relator especial de la ONU sobre los derechos de la libertad, de reunión pacífica y de asociación. El relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Fue asesora de derechos humanos para el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. También trabajó para una red global de defensores luchando contra la corrupción en el sector de los recursos naturales, desarrollando medidas de prevención y protección, así como programas de incidencia para mitigar los riesgos a los cuales se enfrenta. Bienvenida, Marion. Buenos días, muchas gracias. Pues gracias a ustedes que aceptaron la invitación. Leire, me gustaría empezar la conversación contigo, que nos dijeras qué es defender los derechos humanos, en qué consiste esa actividad y cuál es el derecho que tenemos a llevar a cabo. Adelante, Leire. Gracias. Bueno, el derecho a defender derechos humanos es un derecho que está reconocido por las Naciones Unidas, ¿no? Aparece en la propia Declaración sobre Defensores y Defensoras, que además de reconocer el derecho, recoge también la responsabilidad de los Estados de proteger el ejercicio de este derecho. Para nosotros es importante recordar que los derechos humanos son producto de las conquistas sociales, es decir, no son los Estados los que por su buena voluntad hayan ido reconociendo los diferentes derechos individuales y colectivos, ¿no? Sino que hemos sido las personas quienes de manera organizada las hemos ido conquistando a través de las herramientas como la movilización social, los paros o las diferentes formas de presión política. Por tanto, entendemos que el derecho a defender derechos humanos está en el corazón mismo de los sistemas democráticos y es un ejercicio que debe contar con todas las garantías, aunque lamentablemente la realidad nos está devolviendo una imagen bien distinta. Así es, y bueno, en este programa lo que quisimos enfocar cuando lo pensamos en las defensoras de derechos humanos. Evidentemente también hay hombres defensores, pero nos interesaba hablar de las defensoras de derechos humanos. Y Marucia, eso fue porque hay un impacto diferenciado en las mujeres que son defensoras de derechos humanos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ese impacto diferenciado? Bueno, el impacto diferenciado lo podemos ver en muy distintas dimensiones del quehacer de las defensoras de derechos humanos, que quizá es importante decir, no se trata solo de superheroínas o de mujeres inalcanzables, estamos hablando de cualquier mujer que decide levantar la voz contra las injusticias, que decide rebelarse contra las imposiciones, contra la discriminación. Es decir, todas las que estamos aquí somos defensoras y gran parte de todas las mujeres del mundo. Pero estas mujeres que decidimos levantar la voz lo hacemos en un contexto de discriminación de género. ¿Qué significa eso? Que nuestra voz, por el solo hecho de ser mujeres, va a ser menos escuchada, va a tener menos validez y va a tener menos autoridad que, y lo vemos muy claramente en nuestro país, que la que tienen los hombres.
Lo vemos porque todavía en muchos contextos se sigue considerando que las mujeres, su rol es primordialmente el cuidado, es dentro de las familias, y cuando decidimos romper ese rol y tener un liderazgo político, un liderazgo en la defensa de los derechos humanos, pues no se ve de igual de bien que se puede ver en el caso de un hombre del cual se espera que tenga ese tipo de liderazgo. Es un impacto diferenciado también porque las violencias que vivimos son distintas. Cuando en una manifestación se ejerce un acto represivo contra las personas manifestantes, en el caso de las mujeres, como lo vimos en San Salvador Atenco, se ejerce una violencia sexual, muchas veces tocamientos o incluso violaciones sexuales. Vemos también que es una violencia que tiene una connotación sexista, y eso en las redes sociales es muy evidente. Cuando se agrede a una activista, a una defensora de derechos humanos, se pone en duda su moral sexual, se usan insultos misóginos, y es diferenciada también porque muchas veces las defensoras de derechos humanos no tenemos el mismo respaldo de nuestra comunidad, a veces de nuestra familia o incluso de nuestra propia organización para hacer este trabajo. Entonces, esos son algunos ejemplos muy concretos de por qué es diferenciado. Es además, y muchas veces, o era, ahora creo que eso ha cambiado mucho, pero era bastante invisible cuando la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos inició su trabajo hace más de 11 años, no había informes sobre la situación de mujeres defensoras, no se reconocía esta realidad diferenciada. Entonces, lo que nos pasa a todas las mujeres de que nuestras violencias siguen siendo invisibles o poco valoradas, también nos pasa a las defensoras de derechos humanos. Así es, y Marión, me gustaría que pudieras ahondar en esto que ya nos decía Marusia. Ella mencionaba los estereotipos, los roles de género, mencionó el estereotípico tradicional de que a las mujeres les corresponde el cuidado, digamos, las labores de cuidado. ¿Pudieras ahondar en eso y cómo esto impacta, digamos, en la labor de las defensoras de derechos humanos? Sí, claro. Bueno, a riesgo de repetir un poco lo que se dijo, bueno, sabemos muy bien, ¿no?, que los constructos sociales de género están determinados por el patriarcado y la heteronormatividad. El patriarcado que privilegia a los hombres en las relaciones sociales y suele traducirse en una cierta manera en el desempoderamiento de las mujeres, su exclusión de los procesos de adopción de decisiones, circunscriben también la forma y el momento en el que las mujeres pueden hacer oír su voz y ejercer su influencia en las esferas privadas y públicas. Y de la misma manera, la heteronormatividad también que privilegia la heterosexualidad y la rígida definición de las identidades de género, las sexualidades y las relaciones de género, refuerza las claras diferencias entre los hombres y las mujeres. Y, o sea, obviamente se reproducen expectativas concretas a las personas que no se ajustan a las normas de género y reproducen expectativas cómo deben ser las mujeres y los hombres como las personas que no se ajustan a esas normativas son calificadas de desviadas, anormales, pervertidas, y pues las defensoras de derechos humanos cuyas acciones se perciben como un desafío a los sistemas patriarcales y de heteronormatividad suelen enfrentarse a muchísimas amenazas y ataques porque, como hemos dicho, ¿no?, cuestionan la forma de entender la identidad de las mujeres, su lugar, su papel, que se dan por sentados y que perturban también las relaciones de poder basadas en el género. Y entonces las defensoras se enfrentan a una multitud de problemas. Por ejemplo, ellas son invisibilizadas, se marginan sus contribuciones y a veces de manera muy sutil. Y es habitual también que se haga caso omiso de sus opiniones, que se las trate con escepticismo. Y a veces incluso también en el seno de sus propios movimientos de defensora de derechos humanos. Están
a menudo relegadas a funciones de apoyo, mientras que los hombres, ellos van a ocupar cargos oficiales y como tienen la autoridad para tomar decisiones que van a afectar a las vidas de todos, incluso ellas. Y pues las mujeres defensoras también tienen muchísimas dificultades para acceder a la información, participar activamente en las reuniones y en los procesos de adopción de decisión. Expresan su profunda preocupación también por la renuncia de las organizaciones, de los movimientos sociales a hacer frente a la discriminación por razón de género, la violencia, la marginación de las mujeres. Sí. Así es. Y estas, bueno, mencionaba ya Leire, mencionaba Marión, las amenazas, el tipo de situación a las que se ven también enfrentadas en su día a día, en su actividad cotidiana. Para comprender, digamos, los obstáculos a los que se enfrenta una mujer defensora de los derechos humanos, ¿nos podrías ahondar cuál es la situación? Y bueno, particularmente, si tienes alguna perspectiva sobre la religión en Latinoamérica y México, pues también sería de especial relevancia. Sí, bueno, también un poco a riesgo un poco de repetirme con mis compañeras porque comparto, ¿no? Como el análisis que trasladan. Las mujeres defensoras al final se las estigmatiza por no ceñirse al rol tradicional, ¿no? Que la sociedad nos asigna a las mujeres, es decir, por no quedarnos en casa cuidando del hogar y de la familia, ¿no? Entonces ese rol como defensoras en la esfera pública es penalizado, ¿no? Y yo creo que apuntaba Marusia también, esta discriminación habitualmente se acompaña por una falta de apoyo del entorno cercano, lo que aumenta esa vulnerabilidad, ¿no? Además, vemos una correlación entre el aumento de ataques en contra de mujeres defensoras, muchas veces tiene que ver con el aumento de ese liderazgo y esa presencia, ¿no? en la esfera pública de estas mujeres. En el caso un poco de los fundamentalismos religiosos y de las iglesias, el peso que tienen, ¿no? en estas violencias que sufren las mujeres defensoras, nosotras hemos aprendido mucho y me hace mucha ilusión que esté Marusia en esta conversa porque hemos aprendido mucho de ella y de las compañeras de la iniciativa mesoamericana. Entonces voy a un poco a replicar un poco esa idea que ellas han construido de los poderes y hablan del poder invisible, ¿no? Cuando es que el poder invisible es el poder de las creencias. Ellas hablan de las normas sociales, de la cultura, ¿no? Cómo se va generando ese imaginario colectivo que algunos sectores culturales, políticos o religiosos van lanzando, ¿no? Y que construye unas narrativas que legitiman determinados comportamientos y deslegitiman otros, ¿no? Y ahí se va generando ese caldo de cultivo que finalmente acaba justificando socialmente los ataques, ¿no? que se producen contra las mujeres y contra las personas que defienden la diversidad sexual, ¿no? Las personas LGTBI, porque finalmente ellas están de alguna manera confrontando con ese sistema patriarcal y con esa norma única de la heterosexualidad, ¿no? como forma de vida, y están poniendo sobre la mesa formas diferentes de vivir, cuerpos diversos, deseos diversos y diferentes formas de entender la libertad y el placer. Y Marusia, ¿nos pudieras contar un poco sobre la situación, digamos, las dificultades que encuentran las defensoras de derechos humanos en México y en la región, en América Latina? Claro que sí, pues algo que nosotras hemos venido documentando desde que en 2002 empezamos el sistema de registro de agresiones contra defensoras de derechos humanos es que los ataques en nuestra contra no han hecho más que aumentar. Por ejemplo, en 2018 los ataques contra defensoras en México y Centroamérica sumaban un total de 1.747 agresiones y para el año 2019 estaban ya en las 2.372 agresiones, siendo México también por las dimensiones del país uno de los territorios donde más agresiones miramos. En México, y relacionado con lo que Leire decía, uno de los grupos de defensoras más agredidas son aquellas que defienden los derechos sexuales y reproductivos. Además, también las defensoras del territorio, las defensoras que están poniendo el cuerpo, poniendo la resistencia a los proyectos extractivos, las compañeras que están luchando por una vida libre de violencia, y algo que nos preocupa mucho son los crecientes ataques en contra de las buscadoras, en contra de las compañeras que con todo su dolor están
organizándose para buscar a sus seres desaparecidos, y las periodistas, las comunicadoras, quienes son también uno de los grupos más amenazados en nuestro país. Hemos visto, sin embargo, un cambio importante en los perpetradores detrás de estas violencias, ¿verdad? Si bien hasta 2019 veíamos un fuerte impacto de los actores federales, ¿no? de las autoridades federales en la ejecución de estas agresiones, lo que tenemos ahora es una presencia mucho más fuerte de las actividades, de las autoridades, municipales, las autoridades locales, las autoridades de los estados de la República, donde se dan casos tan graves como los de las compañeras de Cancún, ¿no? Que fueron agredidas con balas en medio de una manifestación. Una situación que también queríamos aprovechar para poner de relieve es la que están viviendo dos defensoras que llevan ya un tiempo importante desaparecidas, que son la compañera Grisel Pérez Rivera, defensora del derecho a la verdad, la justicia y la reparación, quien desapareció en Tlalmanalco, Estado de México, el 26 de marzo, y la compañera Irma Galindo, como todas ustedes saben, defensora del territorio en Oaxaca, quien desapareció el 27 de octubre en la Ciudad de México, a donde se había desplazado además para tener una reunión con el mecanismo de protección. Creo que algo que hay que tener en cuenta es que toda esta llamada guerra contra el narcotráfico que vivimos en nuestro país en las últimas décadas, toda esta crisis de violencia y violaciones a los derechos humanos, que esta estrategia y que las autoridades que la llevaron a cabo desató en nuestro país, sigue generando un nivel de afectación muy fuerte contra las defensoras de derechos humanos. Y aunque hemos visto algunos cambios, todavía la realidad de riesgo que se vive en los municipios, en los estados de la República es muy fuerte, y por eso casos tan graves como la desaparición de estas dos compañeras, pues lo seguimos viviendo en nuestro país y requieren acciones pues más contundentes de las que se están llevando a cabo actualmente. Bueno, te agradezco, Marusia, la contextualización. Creo que es muy relevante a quien nos escucha que, digamos, tenga en cuenta la situación, los obstáculos que incluso a veces van hasta el punto de la desaparición o la pérdida de la vida en la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos. Es momento de hacer un primer corte. Les recuerdo que estamos platicando sobre la importantísima labor de las defensoras de derechos humanos. Quisimos poner un especial énfasis en las defensoras por los obstáculos particulares que provienen de una cultura pues digamos machista, patriarcal, que impone impactos diferenciados, como ya nos lo explicaron nuestras compañeras. Les recuerdo que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter rmiembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre la importante labor que tienen las defensoras de derechos humanos en la protección de nuestros derechos. Marión, me gustaría retomar la conversación contigo, nos contaras a qué nos referimos cuando hablamos de un derecho a la defensa de los derechos humanos y qué tipo de obligaciones conlleva la existencia de este derecho para el Estado, tanto obligaciones, digamos, de abstención como a obligaciones positivas. Sí, muchas gracias, Roberto. Bueno, el derecho a defender los derechos humanos se define como una manera colectivamente o individualmente de promover y proteger a los derechos humanos de manera pacífica. Como hemos dicho, los defensores y las defensoras de derechos humanos están objeto de muchos ataques, amenazas por su labor, por sus actividades y por su situación de vulnerabilidad especial. El derecho internacional prevé una serie de obligaciones para los estados que tienen que cumplir, ¿no? Para estar seguros que esos defensores y defensoras puedan desempeñar su papel y seguir su lucha en un ámbito, en un entorno propicio para la defensa de derechos humanos. Y entonces el derecho internacional, o sea, hay varios artículos, no les voy a aburrir con
con esto ahora, simplemente para mencionar la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Políticos, derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la asociación, a la participación y pues toda una serie de derechos humanos, ¿no? Y en este ámbito, los estados tienen la obligación de, primero, abstenerse de violar los derechos humanos. El segundo, tienen la obligación de prevenir las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos. Tienen la obligación de protegerlas contra potenciales ataques también, de investigar, juzgar y sancionar esas violaciones para evitar la repetición y como también como una manera de luchar contra el fenómeno de la impunidad que sabemos es muy prominente aquí en México. Sí, y quiero enfatizar esto que dices, Marión, para quien nos escucha, que efectivamente no es, digamos, unas buenas intenciones la protección de las defensoras de derechos humanos. Defensores es una obligación estatal, digamos, deriva de un derecho y además una obligación estatal que creo que es importante enfatizar. Y para eso existen los mecanismos de protección, Leire, y también hay programas de protección temporal a defensoras. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mecanismos de protección, etcétera? Sí, en el caso de los mecanismos de protección, bueno, nosotras que somos una organización que trabajamos en defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas y trabajamos con personas defensoras en riesgo, hablamos de dos diferentes tipos de mecanismos, ¿no? Por un lado, tenemos la protección internacional, lo que sería el derecho de asilo, que como tal es un derecho humano que ya recoge la Declaración de Naciones Unidas del 48, ¿no? Y en su artículo 14 ya establece que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, y a partir de esa declaración universal, ¿no? Pues se van desagregando una serie de tratados internacionales y a partir de ahí las normativas de los diferentes estados, ¿no? Muchas veces muchas personas se enfrentan a situaciones de persecución y amenaza tan graves que la única vía, ¿no? Es la vía del exilio y tienen derechos a solicitar asilo y a ser protegidas por terceros estados. Otra cosa es la realidad que nos devuelve o la imagen que nos devuelve la realidad, ¿no? Nosotras trabajando desde Europa, aquí desde Euskal Herria, recibiendo a personas refugiadas, cuando históricamente también hemos sido un país que ha sido recibido por otros, porque hemos sido también un país de exilio, nos encontramos, ¿no? En el caso del Estado español, con un gobierno que tiene un aumento, o sea, tiene un elevado número de denegaciones sistemáticas cada año de las solicitudes de protección internacional que se presentan. Esa es una realidad, ¿no? La realidad de las personas refugiadas, la realidad del asilo como un derecho humano inherente a toda persona, ¿no? que es de alguna manera violentado cada día en el acceso, ¿no? a un país seguro. Y ni hablar, ¿no? de lo que es las políticas de fronteras en lo que es esta Europa fortaleza. Y por otro lado están los mecanismos de protección que pueden ser, por ejemplo, las herramientas de los programas, que también son una consecuencia de la normativa, ¿no? de Naciones Unidas y de otras normativas que los diferentes estados han ido incorporando en sus legislaciones nacionales. En el caso del Estado español hay diferentes experiencias. En el caso nuestro, en el País Vasco, llevamos 10 años desarrollando el programa de protección a personas defensoras y nosotras entendemos los programas de protección como herramientas de solidaridad política y de apoyo, ¿no? Que por un lado pretendemos contribuir al descanso, al cuidado, al fortalecimiento físico y emocional de las personas, ¿no? que están en una situación de riesgo, y también, ¿no? pretendemos contribuir al sostenimiento de esos procesos de defensa de los derechos humanos en los diferentes países y regiones mediante la articulación, la solidaridad, ¿no? con las organizaciones, los movimientos sociales en los diferentes países de acogida. El objetivo es un poco evitar el desplazamiento forzado permanente, ¿no? que la vía del asilo no sea la única vía y que a través de otras herramientas que tienen que ver mucho con la solidaridad internacionalista, con la solidaridad feminista, ¿no? podamos de alguna manera evitar esas salidas permanentes. Muchas gracias, Leire. Más adelante me gustaría preguntarle a Marión sobre las redes de mujeres y la importancia que tienen las redes, pero bueno, antes de eso, Marusia, me gustaría que nos ahondaras, digamos, ya desde México, desde la región en América Latina,
¿Cuáles son esos programas de protección temporal de defensoras? De ¿Cómo funcionan? Y cuál es su relación también o la importancia que tiene la cooperación entre autoridades federales y estatales para la implementación de estas medidas de protección? Sí, muchas gracias. Bueno, creo que algo muy importante que Leire nos explica es que, digamos, la protección a las personas defensoras y en este caso a las mujeres defensoras de derechos humanos, por una parte es una obligación de los estados, una obligación ya definida en sus marcos nacionales regulatorios, pero también una obligación internacional, pero es también una herramienta y una estrategia de defensa de nuestras organizaciones y de nuestras comunidades en un mundo cada vez más violento contra las personas que levantamos la voz contra las injusticias. Es por ello que así como el programa que Leire nos explicaba, pues también en distintos países del mundo, y es el caso de la Red Nacional de Defensoras de México en nuestro país o de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, las propias defensoras de derechos humanos nos hemos organizado para fortalecer nuestra protección, porque además el principal agresor siguen siendo autoridades del Estado, ¿no? Como decía, en el caso de nuestro país, sobre todo a nivel estatal y municipal. Es por eso que gracias al trabajo de organizaciones de la sociedad civil, en el 2012 se crea el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con el cual se busca que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de protección. Este mecanismo ha tenido el objetivo de garantizar medidas de protección a activistas, a defensoras de derechos humanos en situación de riesgo por amenazas, por criminalización, por ataques a sus organizaciones y a sus personas, y provee una serie de recursos diversos, tanto de seguridad física, seguridad digital y otros ámbitos de la protección para construir un entorno más seguro para la defensa de derechos humanos. Sin embargo, desde que el mecanismo se creó, algo en lo que nosotras hemos sido muy críticas es que tenía una serie de falencias importantes. Por ejemplo, tenía muy poco acento en la investigación de las agresiones cometidas en contra de las defensoras de derechos humanos. No tenía realmente un enfoque de género que reconociera estos impactos diferenciados. Y no había, regresando a tu pregunta, una coordinación adecuada entre las autoridades estatales y el gobierno federal para coordinar acciones en favor de las defensoras de derechos humanos. ¿Qué estaba de fondo? Pues un sistema de justicia con unos niveles de impunidad muy fuertes y una serie de estructuras de observación, de vigilancia, de criminalización y de represión de la protesta social que hacían que un mecanismo de este tipo fuera completamente insuficiente. Yo creo que es algo importante a reconocer. El anuncio que se hizo hace muy poco, en octubre de este año, por parte de la Secretaría de Gobernación, en el sentido de pasar de un programa de protección al Sistema Nacional de Prevención y Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este sistema busca enfrentar alguna de estas falencias, por ejemplo, poner más énfasis en la investigación, poner más énfasis en el establecimiento de acuerdos de colaboración entre la federación y las entidades federativas, pero debe sin duda alguna centrar todo su trabajo, todo el proceso a partir del cual se haga este fortalecimiento en el diálogo con las defensoras de derechos humanos, con las organizaciones de la sociedad y los movimientos sociales. Si no, va a pasar lo que en el pasado, ¿verdad? Una serie de modificaciones superficiales que no logran realmente atender las causas estructurales de la violencia. Entonces creo que es una buena noticia, es una voluntad política importante, pero se tiene que traducir en un diálogo mucho más sostenido y más fuerte con las organizaciones y con las defensoras. Así es, y bueno, me gustaría enfatizar también, Marusia, ya lo has dicho, o relacionar con algo que dijo Leire al principio, este tipo de mecanismos y los derechos humanos en general, pues se ganan gracias a la movilización social, digamos, no son concesiones que surgen ahí de la nada, sino que
pues gracias a la protesta, a la movilización, y de ahí la importancia, ¿no? de seguir incentivando la participación política de todos y todas para la protección de nuestros derechos. Y bueno, esto lo vinculo, Marión, con la importancia que tiene en el tema la creación de redes entre mujeres. Y bueno, si quisieras ahondar algo sobre este punto, y además que nos dijeras cuál ha sido o qué ha dicho la Relatoría Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas en materia de defensoras, ya que tú estás, digamos, vinculadas con Naciones Unidas. ¿Cuál es el papel desde tu punto de vista que esta relatoría juega y algo que te gustaría destacar sobre su labor? Sí, muchísimas gracias, Roberto. Para abundar también un poco sobre lo que dijo Marisa sobre el mecanismo, desde la oficina, el mecanismo de protección de periodistas y defensores lo vemos como una herramienta esencial en México. Lo que pasa es que obviamente hay limitaciones, unas de ellas son el presupuesto, que es insuficiente, nos preocupa, falta de recursos humanos, de capacitación, falta de, como lo dijo Marisa también, del enfoque de género, también un acercamiento más reactivo que preventivo, y son retos que esperamos van a poder superarse en los años que siguen, ¿no? Pero en términos de redes de defensoras, yo creo que es un fenómeno que pasa a nivel mundial. Con el cierre del espacio cívico a nivel mundial hemos visto muchísimos movimientos, que sean para el cambio climático, que sean para la protección de las mujeres, o sea, muchísimas redes que permiten primero crear como un tipo de sistema de apoyo para las y los defensores de derechos humanos que a veces están aislados en su trabajo, y como también una manera de mitigar un poco los riesgos, porque lo que pasa es que cuando hay un ataque contra uno de los miembros de un movimiento social o de una red, es un ataque contra el movimiento en su generalidad, ¿no? Entonces permite como crear todo un sistema de alerta temprana, permite de multiplicar y duplicar los impactos en términos de incidencia cuando hay necesidad de, no sé, a llamar a las autoridades, a hacer diferentes tipos de incidencias a diferentes niveles por las diferentes organizaciones que componen esta red. Entonces ha sido como una clave para permitir la defensa y la protección de las personas defensoras, incluso aún el tema de prevención. Y como lo dije, ¿no? Más allá de esto, un apoyo emocional que no se puede evitar tampoco, que es absolutamente fundamental para seguir la lucha y proteger a las personas que están en estas redes. En términos de lo que ha dicho la relatoría de la ONU, o sea, ustedes lo saben seguramente, pero el relator para la defensa de los derechos humanos vino a México en el 2017 y entonces hizo un informe con varias recomendaciones, unas de ellas también enfocadas sobre la situación de mujeres defensoras, que es sumamente preocupante. Como dijo Marisa, entre las periodistas, las mujeres madres buscadoras, las defensoras que luchan contra el ataque al medio ambiente, a la tierra, o sea, hay una multitud de situaciones, sin mencionar la situación de feminicidios, de ataques a las mujeres de manera más global en México. Pero la relatoría ha también hecho un informe que les invito a consultar sobre la situación de las mujeres defensoras a nivel global, que no solamente tiene que ver con México, con una serie de recomendaciones en este ámbito, y no las voy a listar a todas, pero, por ejemplo, invita a los estados a reconocer públicamente la importancia de la participación igualitaria y activa de las mujeres defensoras a todos los niveles de institucionales y de la sociedad, asegurar que las mujeres defensoras tengan un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos,
También alentar a los estados a documentar, investigar las formas de riesgo, de amenazas contra las mujeres como un tipo de prevención, reconocer que la seguridad debe entenderse de manera integral, la seguridad, la protección, que sea seguridad digital, la seguridad ambiental, estabilidad económica, de las mujeres defensoras, también que puedan continuar, ¿no? Tener sus creencias culturales y religiosas, todo el tema del bienestar mental, pero también reconocer a todos los movimientos de derechos humanos que existen, el sexismo, la discriminación contra la mujer, y también tener políticas públicas integrales que se enfocan y toman en cuenta el tema de género. Pues muchas gracias, Marión. Tenemos, bueno, quien no ha podido consultar esos informes, pues es importantísimo que lo hagamos. Y bueno, es momento de hacer un segundo corte. Recordarles que estamos platicando sobre la importante labor de las defensoras de derechos humanos, sobre su situación y los obstáculos que encuentran tanto en México como en la región de América Latina. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos conversando con 3 expertas sobre la defensa, sobre el papel que tienen las defensoras de derechos humanos para la protección de nuestros derechos. Leire, me gustaría, se ha mencionado en el programa varias veces la necesidad de un enfoque de género en la protección. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué implicancias tiene el enfoque de género? Bueno, el aterrizar el enfoque feminista, ¿no? Como en nuestra práctica cotidiana siempre es un reto, ¿no? Que poder trascender, ¿no? De la teoría al cotidiano. Para nosotras es importante, el enfoque feminista tiene diferentes propuestas, ¿no? Dentro del programa. Por nuestra parte, o sea, para nosotras es importante priorizar el acceso de mujeres. Y en ese sentido tenemos como una mirada también dentro del contexto actual, la situación de mayor riesgo las están viviendo las mujeres, las luchas feministas y las luchas por la diversidad, y las mujeres que están defendiendo la tierra, el territorio, los bienes comunes, porque son las que están confrontando directamente con este modelo capitalista heteropatriarcal. Entonces hay una priorización, ¿no? en el acceso de estas mujeres a los programas de protección, porque además muchas veces nos hemos encontrado, ¿no? con que en organizaciones mixtas muchas veces igual no se prioriza, ¿no? La posibilidad de que sean las mujeres las que accedan a este tipo de programas. También facilitar la acogida, ¿no? de las mujeres con sus hijos e hijas, e incorporar también esa perspectiva familiar y de crianza en el acompañamiento. Incluir las violencias específicas que sufren en los análisis de contexto y de riesgo, y eso también es una cuestión que hemos aprendido mucho de las defensoras que han participado en el programa, de las compañeras de la iniciativa mesoamericana, respecto a los análisis de riesgo, ¿no? Yo recuerdo que Marusia una vez nos contaba que los análisis de riesgo deben ser un consenso colectivo, ¿no? Sobre lo que amenaza la organización y la manera también consensuada de enfrentar dichos riesgos, ¿no? Y es verdad que tenemos que trascender, ¿no? Ese enfoque tradicional de riesgo históricamente muy masculino, ¿no? Y de violencias que más visibilizadas, porque eran las que afectan a los hombres, las violencias que sufríamos las mujeres siempre han estado más en el marco de lo privado, ir incorporando, ¿no? La dimensión espiritual, el ámbito familiar y comunitario, y sobre todo el bienestar tanto individual como colectivo. Porque además pensamos que es necesario como partir de los miedos a la hora de establecer los análisis de riesgo, para poder identificar esos incidentes de seguridad y esas amenazas que normalmente quedan en el ámbito de lo privado, como pueden ser las violencias machistas, ¿no? Y eso además permite evitar esa jerarquización de las violencias. Gracias, Leire. Bueno, Marusia, me gustaría también aprovechar, preguntarte que nos dieras información para tal vez las defensoras que nos pueden estar viendo, sobre cuáles son las redes de defensoras que existen en la región y también específicamente sobre la red de defensoras de México. Sí, muchas gracias. Bueno, hace ya más de 11 años se fundó la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, que fue un esfuerzo entre defensoras de derechos humanos de muy diversos movimientos sociales en México y Centroamérica,
de empezar a reunirnos para entender justamente estas violencias que nos afectaban de manera específica por el hecho de ser mujeres y empezar a pensar juntas cómo protegernos frente a estados que, lejos de garantizar un entorno favorable para la defensa de derechos humanos, estaban siendo los ejecutores, ¿no? de los responsables de estas violencias. La iniciativa está integrada actualmente de 4 redes de defensoras en México, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y cada una de estas redes, como es el caso de la Red Nacional de Defensoras de México, está integrada por activistas, como decía, de distintos movimientos sociales, defensoras del territorio, defensoras del movimiento trans y de la diversidad sexual, feministas, buscadoras, defensoras también y periodistas muy diversas, y cuentan con equipos integrados también por defensoras que hacen un acompañamiento cada vez que una compañera está en una situación de riesgo y necesita apoyo. Este acompañamiento va, como explicaba Leire, desde hacer un análisis de riesgo, ¿no? Para entender cuál es la situación que está viviendo la compañera y cuáles son sus necesidades. Implica el poner a disposición de la compañera toda una serie de herramientas de seguridad física, seguridad digital, seguridad jurídica y otros ámbitos de la protección. Las redes también hacen un trabajo muy importante, como ya Marión lo explicaba, de trabajar también en el autocuidado y la sanación de las defensoras. Estar trabajando por los derechos humanos es un trabajo en sí mismo muy desgastante. Estar enfrentándose a la violencia tiene un impacto muy fuerte en la vida de todas las defensoras de derechos humanos, y nosotros hemos hecho un énfasis importante en el descanso, en el respiro, en también sanar esas violencias que nos han impactado y poder fortalecer nuestras capacidades de protección. Tenemos además en la iniciativa mesoamericana casas de protección y casas de respiro, ¿no? Cuando hace falta también hacer un traslado de emergencia, ¿no? Cuando la situación de riesgo así lo amerita, o cuando es necesario parar un poco y tomar un respiro y para poder seguir defendiendo los derechos humanos. Y cuando los recursos que hay en nuestro país, en el caso de México o a nivel regional, no son suficientes, pues hay toda una red mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, como esta alianza con el programa de Euskadi, con el programa de SEAR, ¿no? Donde construimos también estos puentes de colaboración para poder ofrecer a las compañeras defensoras distintas alternativas, incluida la de tener que salir del país y de la región cuando lo requieran. Estas redes lo que buscan es que las propias defensoras de derechos humanos podamos protegernos, ¿no? Son redes de autoprotección que no eximen a los gobiernos de sus responsabilidades, pero que sí dan una respuesta inmediata de protección cuando se hace necesario. Claro. Pues bueno, qué importante labor llevan adelante ustedes y bueno, qué bueno que hayamos tenido la oportunidad aquí en el programa de bueno, que nos cuenten un poco por lo menos y que conozcamos y conozcan las personas que nos escuchan su trabajo. Marión, también hay un fenómeno que es complicado, que es reprochable, que es importante tener en cuenta, que son los ataques al honor y a la reputación de las defensoras. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuál es la situación en la actualidad? Gracias, Roberto. Pues como hemos dicho, ¿no? Las defensoras de derechos humanos sufren de una vulnerabilidad adicional, no solamente por ser defensoras, pero también por ser mujeres. Y pues en este contexto sufren una multitud de ataques que pueden ser como estigmatización, detención arbitraria, desaparición, asesinato, violencia sexual, intimidación, incluso a las familias. En México hemos documentado, bueno, obviamente y desafortunadamente, la desaparición y los asesinatos de varias defensoras de derechos humanos. Este año solamente en México 2 defensoras asesinadas y 3 desaparecidas.
también mencionar todo el tema de acoso, de violencia, ataques en Internet, de comentarios, amenazas de tipo de violencia sexual, agresiones verbales, comentarios sobre su sexualidad. Y hemos documentado en México particularmente mucha violencia contra las mujeres, también en el marco de protestas pacíficas. Y como mencionaste tú, y una manera que es muy eficaz, ¿no?, de atacar a las defensoras es dañar su honor o su reputación. El descrédito social de las mujeres lleva a su estigmatización, a su aislamiento. Como hemos dicho previamente, las mujeres que suelen verse limitadas en su papel de madres, de hijas, de cuidadoras, en lugar de ser consideradas como agentes políticos y económicos legítimos de cambio y en todos los ámbitos de la sociedad. Ellas, las mujeres defensoras, son consideradas como son ridiculizadas y consideradas como malas madres, difíciles, desvergonzosas, ruidosas, desagradables, las brujas, ¿no? Típicas, o como separatistas, guerreras, traidoras, perdón. Una multitud de maneras de calificarlas, deslegitimizar su trabajo. Y como si es un tipo de estigmatización, es aislar de la sociedad, de sus propias familias, y a veces como, no sé, es una táctica para dejar a las defensoras como sin recursos. También provoca muchos problemas de autocensura, de autoaislamiento. También hemos visto en muchas ocasiones también riesgos, amenazas, ataques en el ámbito privado, como la violencia doméstica contra las mujeres defensoras, separarlas a veces de sus hijos como forma de castigo, y provoca en ellas mucho sentimiento de culpa. Y este dolor se agrava cuando, por ejemplo, otros les acusan de ser las causantes de sus problemas. Entonces, la situación es muy complicada y genera, como hemos dicho, ¿no?, mucha autocensura. Y también todo el tema, simplemente en unas palabras, la criminalización, ¿no?, hacia las mujeres que son acusadas de blasfemia, de adulterio. O sea, hay multitud también ahí de maneras de aislarlas y de callar su voz, ¿no? Gracias, Marión, por esta última intervención. Bueno, es momento de irnos a las reflexiones y conclusiones finales. Tenemos unos 5 minutos, entonces les pido que sean breves sus últimas intervenciones, siguiendo el orden que hemos tenido en el programa. Leire, adelante. Sí, gracias. Yo como conclusión final, este año que en el Programa Vasco de Protección estamos cumpliendo 10 años, hace poco lo celebramos con diferentes organizaciones y movimientos amigas, y quisiera leer un párrafo de ese discurso que hicimos, porque me parece que es como una conclusión final y también un poco tiene el sentido un poco del trabajo que hacemos, ¿no? A las mujeres defensoras las agreden, las hostigan, las criminalizan, las violentan para sacarlas de la lucha, como a los hombres defensores. Pero también las discriminan más a menudo de lo que pensamos en el seno de sus organizaciones y de sus casas. Y solo desde el reconocimiento de esa realidad las podemos acompañar. Y es triste y difícil porque como mujeres que somos se abren nuestras propias heridas. Pero el feminismo también ha gestado, acunado y arropado la cura de esas heridas, enseñándonos otra manera de entender la protección. Una protección que prima el derecho al cuidado, las relaciones de confianza, los lazos de afectos que también son lazos políticos y que contribuyen a sostenernos unas a otras. Una protección que legitima el bienestar físico, emocional y espiritual de las defensoras. Hace unos años pasó por el programa de protección una lideresa afro del norte del Cauca, en Colombia, y ella decía que tenemos que mostrar hacia afuera el carácter y la fuerza, pero al interior nuestras vidas es un caos. No hay noche tranquila, sobre todo cuando se tienen hijos.
Y para nosotras entendemos que hay que mirar ese adentro, abrazar ese adentro que traen las defensoras, porque están muy dañadas a causa del impacto de las violencias directas, de la somatización de la represión política, del estrés y del miedo. Hombres y mujeres defensoras viven con miedo, pero las mujeres y defensoras LGTBI sufren además las peores consecuencias del machismo, del heteropatriarcado. Muchas gracias, Leire. Marusia, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, sabemos que revertir en nuestro país, en México, décadas de empobrecimiento, de políticas de represión, de esta crisis de violencia y de derechos humanos que se ha generado, pues no es una tarea fácil, ¿verdad? Ni es algo que se hace de la noche a la mañana. Sin embargo, hay gestos concretos que el Estado mexicano puede hacer para expresar su voluntad política en los hechos de que está dispuesto a construir un entorno más favorable para la defensa de los derechos humanos. Y quisiera terminar poniendo atención en los casos de la compañera indígena del colectivo Zapata Viva, Kenia Hernández, hace más de un año que está encarcelada. Y ahí la Fiscalía General de la República tiene una responsabilidad que asumir. Ahí hay un caso concreto de expresión de voluntad política y de acceso a la justicia de las defensoras de derechos humanos criminalizadas que esperamos ver del Estado mexicano. Está también los casos de Ana Lorena Delgadillo, de Marcela Turati, de Jessica Sánchez, afectadas por el programa Pegasus en el sexenio pasado. También ahí hay una investigación que hacer y una manera de que este tipo de agresiones no se repitan. Entonces, bueno, confiamos que esta voluntad que se ha expresado pues se haga tangible en estos, así como en los casos de las compañeras desaparecidas y otros que se encuentran actualmente muy vigentes en nuestro país. Muchas gracias, Marusia. Finalmente, Mariona, adelante, por favor. Sí, pues a la conmemoración, ¿no?, del Día Internacional de las Mujeres Defensoras, yo quisiera destacar y terminar en una nota un poco más positiva y recalcar el rol absolutamente crucial que han desempeñado las mujeres para la promoción y la protección de los derechos humanos de todos y no solamente de las mujeres. Así fue en México, las mujeres han acompañado contribuido y acompañado a la democratización del país y a nivel mundial las mujeres han sido y siguen siendo absolutamente claves para el cambio y para la democratización. Tenemos muchos ejemplos entre Eleanor Roosevelt, Malala, las mujeres del movimiento Me Too. O sea, las mujeres son claves para el cambio de las sociedades y esperamos que siga siendo así. Bueno, pues muchas gracias a las tres por haber aceptado la invitación. Ha sido un excelente programa, muy rico en contenido. Hemos tenido la oportunidad de aprender sobre pues, los distintos obstáculos y problemas que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos. Y bueno, pues aquí también además hemos podido conocer un poco más sobre la red de defensoras de México y de las defensoras que existen y de las alianzas que hay incluso con Euskadi, ¿no? Aquí presente por Leire. Pues les agradezco mucho y recordarles a quienes nos ven que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.